Se esperaba volatilidad en este 2025 y vaya si la estamos viendo. Y la volatilidad, fruto de la incertidumbre, tiene también una cara B, la de que puede generar interesantes oportunidades si se saben aprovechar. ¿Son los ETFs y los fondos índice buenos instrumentos para tratar de sacarle partido a oportunidades tácticas que puedan darse? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo está evolucionando el interés aquí en Europa por los ETFs en los últimos tiempos? Lo queremos abordar esta tarde en Mercado Abierto en Capital Radio de la mano de Pedro Santuy, que es el director de ventas de ETFs e indexados de BNP Paribas Asset Management para Iberia. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, parece claro que a estas alturas del ejercicio, que a estas alturas de 2025 no va a ser como los 2 años anteriores en los mercados, ¿no? En los que bastó con una estrategia de inversión utilizando fondos indexados al S&P 500 para ganar y además con pocos sobresaltos. ¿Los ETF son interesantes para buscar las oportunidades tácticas que se puedan crear en un escenario de volatilidad como el actual? Es muy interesante esto que mencionas porque si nos retrotraemos a la sesión de ayer, cuando hubo el rumor de que se podrían retrasar la aplicación de los aranceles, vimos un movimiento intradiario de casi un 9% en el mercado americano. Uno de los factores claros que benefician al producto del ETF es su liquidez intradiaria. A diferencia de los fondos tradicionales donde tú puedes comprar o vender solo una vez durante el día, los ETFs tienen una capa extra de liquidez, un mercado secundario que cotiza en tiempo real y que da la oportunidad a todos los inversores de tomar posiciones tácticas. Es verdad que además la mayoría de los inversores empiezan utilizando los ETFs como una herramienta táctica para tomar posición intradía y con todas las ventajas que el producto ofrece acaban convirtiéndolo en una estrategia, en una herramienta estratégica de largo plazo por estas capacidades y estas características tan positivas que tiene. Además, estas correcciones en los mercados sobre el papel suponen una doble oportunidad con los ETFs, ¿no? Porque pueden abrir una ventana de oportunidad para entrar en fondos cotizados a buen precio, a mejor precio, o ganar en las caídas a través de ETFs inversos, ¿no? No sé si ustedes en la gestora cuentan con gama de producto inversa de ETFs. No, a día de hoy no contamos con ningún producto inverso ni con ningún producto apalancado, pero es verdad que esto que mencionas es una de sus características por la que ha sido tan famoso y ha tenido una evolución tan fulgurante en cuanto a activos bajo gestión, que es la innovación. El ETF es un vehículo de inversión y la estrategia que hay debajo de ese vehículo de inversión pues puede ser casi cualquier cosa. Los ETFs nacieron hace más de 30 años en renta variable, pero desde entonces hemos visto muchas innovaciones. Hemos visto ETFs de renta fija, hemos visto ETFs de criptomonedas, hemos visto ETFs apalancados, ETFs inversos. Incluso últimamente se ha visto algún ETF de mercados privados, que parece un poco curioso porque son justo los dos polos opuestos en cuanto a liquidez. Pero justo esa es una de las características que hace tan atractivo este producto. Bueno, ahora hablamos un poco en detalle de cuál es exactamente la gama que tienen ustedes de ETFs y de fondos índice, pero antes, y a modo general, ¿son optimistas con respecto al interés de los inversores españoles y europeos en general en estos instrumentos de inversión en este ejercicio 2025? Si nos paramos a mirar cuál ha sido la evolución en flujos netos de entrada, 2023 fue un año récord, donde hubo 165.000 millones de flujos netos en ETFs. 2024 volvió a batir esa marca y hubo casi 260.000 millones de entrada. Y en los 3 primeros meses de 2025 ya estamos en la marca de 84.000 millones de flujos netos en el producto, lo que quiere decir que podemos acabar el año muy por encima de los 300.000 millones de flujos netos a nivel europeo. En Europa la industria es de alrededor de 2,2 billones de euros y se espera que con tasas de crecimiento entre el 18 y el 20% para 2030 habrá duplicado su tamaño. O sea que somos muy optimistas al respecto. Entiendo que de todas estas cifras, de este porcentaje, la mayor parte sigue siendo de ETFs de renta variable, ¿no? Es cierto, el mercado más o menos 1,5, 1,6 billones
son de renta variable y los 500.000 millones restantes son de renta fija. Y si nos fijamos en cuál ha sido la evolución en los últimos años, pues ha habido más o menos un flujo neto de entre 40 y 60.000 millones en renta fija, mientras que la parte de renta variable ha sido la que ha atraído el interés de muchos de los inversores. De hecho, el año pasado, de los 260.000 que he mencionado, prácticamente 195.000 fueron en renta variable. Y en lo que va de año de los 84.000 millones, hablamos de unos 70.000 en renta variable, unos 14.000 en renta fija. O sea que, de momento, la renta variable sigue dando la cara en el producto, pero nosotros somos muy optimistas en cuanto al crecimiento potencial de la renta fija. Obviamente hemos vivido durante casi 10 años donde los tipos estaban en cero o negativos y era muy difícil para el producto despuntar, pero desde 2021-2022 estamos viendo un creciente interés en la renta fija y el hecho de que la penetración en este tipo de activo sea inferior hace que su porvenir sea bastante brillante. Bueno, y aquí en España, mientras no se cambie el tema de la fiscalidad y se permita ese diferimiento famoso fiscal, ¿no? Como ocurre con los fondos de inversión, va a ser todavía complicado que despeguen de manera más contundente los ETFs todo su potencial frente a los fondos indexados, por ejemplo. Es verdad que es un caso único a nivel mundial. En el resto de países los ETFs y los fondos mutuos tienen el mismo tratamiento fiscal. Y no es que aquí los ETFs no estén bien tratados, sino que los fondos de inversión tienen este diferimiento de traspasos en que puedes aprovechar la fiscalidad. No obstante, cuando hablamos sobre fiscalidad de los ETFs, estamos hablando de una escala que es creciente. Hay un tipo creciente dependiendo del rendimiento que tienes, con lo que hay veces que parece interesante incluso ir pagando los impuestos de manera escalonada y no esperar ir traspasando el rendimiento para pagar un rendimiento superior al final. O sea que, bueno, tiene cierta desventaja, es cierto, pero hay muchos estudios que dicen que sobre todo con la transferencia de rentas hacia generaciones más jóvenes y nuevos métodos de distribución como puedan ser las plataformas o los robo-advisors, pensamos que el crecimiento futuro va a ser muy interesante también. Decíamos antes, vamos a hablar y detallar la gama que tienen ustedes en ETFs y fondos indexados. ¿Cuál es exactamente? ¿Cuál es el tamaño? Y cuál es la estructura? Estupendo. Pues BNP Paribas Asset Management lanzó ETFs desde hace más de 20 años. A día de hoy, a cierre del tercer trimestre, tenemos unos activos bajo gestión de alrededor de 60.000 millones, de los que aproximadamente 18.000 son en renta fija y el resto son en renta variable. Hemos sido pioneros en el lanzamiento de muchos productos. En 2008 lanzamos el primer producto de low carbon del mercado. Y después hemos ido lanzando muchas estrategias muy alineadas con sostenibilidad. Si algo caracteriza a nuestra gama de producto indexado, tanto fondos índices como ETFs, es su orientación sostenible. Prácticamente el 90% de nuestros productos son sostenibles, son artículo 8 o artículo 9 bajo el Reglamento Europeo de Finanzas Sostenibles. ¿Qué es lo que más les están demandando los clientes aquí en España en materia de fondos índice y de ETFs? No sé si las tendencias aquí difieren con respecto a lo que observan en otros países europeos. Bueno, en general el cliente, el inversor español tiende a ser bastante conservador. La composición media de cartera incluye un peso elevado en renta fija y sobre todo en renta fija de corto plazo, algo conservadora, y en ese sentido hemos visto un interés muy grande para el segmento de gestión discrecional de carteras por parte de las redes en comercializar fondos de gobierno europeos con duraciones limitadas, entre 3 y 5 años. Ese claramente es un producto que ha funcionado bien. Y después, dentro de la renta variable temática, siempre me gusta mencionar el ETF de economía circular, porque fue el primer producto lanzado al mercado de su clase y ha tenido un comportamiento relativo muy positivo y sobre todo está muy alineado con nuestros valores y nuestras creencias. ¿Siguen observando
interés claro del inversor europeo hacia todo lo que tenga ese apellido sostenible? Se lo digo porque se está cuestionando en algunas otras partes del mundo. Vivimos tiempos, pues, de dudas. Es cierto que hay algo de ruido, pero si analizamos la evolución en cifras, hay un gráfico muy interesante que dice que el 60% de los flujos en 2022 fueron hacia artículos sostenibles. Si miras el porcentaje de cuota de mercado, obviamente en 2023 estamos hablando de un 30%, en 2024 hablamos de un 15%. Pero lo que no se dice ahí es que hay un flujo creciente. En 2022 hubo como 85.000 millones de flujos netos, el 60% de eso está en el área de los 40-50.000 millones en productos sostenibles. Al año siguiente el porcentaje fue la mitad, fue el 30%, pero el 30% de 166.000 millones volvió a dar una cifra y una demanda de alrededor de 40-50.000 millones. Lo que quiero decir es que la demanda absoluta se ha mantenido bastante estable y sobre todo vemos mucho interés por inversores institucionales y de largo plazo como gestores de fondos de pensiones, donde esa integración de criterios ESG quizá ya estaba un poco interiorizada en el pasado, porque no olvidemos que ESG es medio ambiente, gobernanza y social, no es solo la parte sostenible. Entonces, ¿qué gestor no miraba la gobernanza como uno de sus criterios de contención de riesgo cuando gestionaba las carteras? Esto es lo único que se ha hecho, ha sido pues, ponerlo en un marco organizado, pero seguimos viendo interés. Eso sí, lo que ha habido es una evolución del tipo de producto que los clientes han ido demandando. Quizá antes de 2022 veíamos una demanda mucho más grande por productos que eran Paris Align Benchmark, productos muy sostenibles, productos que eran artículo 9 con un alto tracking error, y a partir de 2022, donde el tracking error y la volatilidad han sido más altas, pues es verdad que hemos visto una demanda más orientada hacia productos que se llama light green, productos con un tracking error ligeramente inferior, productos que van más en línea con índices tradicionales, pero que aún así ofrecen unas características sostenibles. Y hablando de hacia dónde camina la demanda en esta materia, en lo que tiene que ver con ETFs aquí en Europa, ETFs activos, el concepto ya de por sí puede parecer un poco contraintuitivo, ¿no? Complicada la palabra. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes en esta materia? Y no sé si empiezan a ser muy demandados por parte de los inversores. Es verdad que de todo el flujo que he dicho de 2,1 billones de euros, en Europa estamos hablando de alrededor de 57.000 millones de ETFs de gestión activa. Al final es una innovación bastante reciente y que tiene un futuro bastante interesante y bastante creciente. Desde ese punto de vista, nosotros ofrecemos a día de hoy una solución, aunque estamos trabajando en otra. Tenemos unos ETFs con enfoque ESG activo, lo que quiere decir que no tienen objetivo de alfa, no tienen un objetivo de batir al mercado, pero sí que se utiliza ese presupuesto de tracking error para conseguir características sostenibles. Y bueno, creo que hoy se ha anunciado que estamos pensando también entrar en la carrera por los ETFs de gestión activa de generación de alfa, o sea que habrá novedades en breve en ese aspecto. Incrementando esa gama de ETFs por parte de la gestora. De acuerdo con la visión que tienen ustedes ahora mismo de cómo están observando lo que está ocurriendo en los mercados y están pasando cosas cuando apenas llevamos pues un trimestre y muy poquito, ¿qué ven interesante ahora como estrategia, ¿no? ¿Qué tipos de ETFs piensan que a los que hay que exponerse más ahora? ¿Dónde hay que poner peso? ¿Qué es lo que hay que evitar? Vamos a hablar un poquito más quizás de mercado, ¿no? Hemos visto, si miramos las cifras de flujos en lo que va de trimestre, es verdad que lo que ha pasado nadie lo esperaba y alguien puede decir que sí, pero la realidad es que el mercado nos ha sorprendido a todos con un movimiento que no se veía prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Nos enfrentamos a un escenario que ninguno de nosotros hemos conocido, si acaso habremos leído en algún libro. Pero es verdad que se ha visto un flujo muy intenso hacia productos de renta fija de corto plazo, con duraciones un poco más limitadas, porque a diferencia de en los últimos 10 años donde los tipos eran cero negativos, pues ahora la renta fija sí da un rendimiento neto. Estamos hablando
que productos con duración alrededor de 0 o 1 año están dando rendimientos de un 3%. Esto es una normalidad que ha sido anormal en la última década. Cuando construyes una cartera tienes la capacidad de fijar un porcentaje muy alto de tu cartera hacia este tipo de activos de renta fija de duración corta que te van a dar un rendimiento más o menos estable y que te van a limitar sobre todo mucho la volatilidad. En el escenario en el que vivimos, en el peor de los casos, los aranceles que se han anunciado van a permanecer y esto puede ser negativo para la renta variable en el largo plazo, y en el mejor de los casos es un inicio de negociación con cada uno de los países y vamos a ver mucha volatilidad. Quizá sea interesante tener cierta posición de las carteras en liquidez para aprovechar esos momentos tácticos donde poder ir incrementando posiciones con una visión a largo plazo. Pues es el broche perfecto porque terminamos justo como arrancábamos, ¿no? Con ese tema de hablando de visión táctica. Pedro Santuy, director de ventas de ETFs e indexados de BNP Paribas Asset Management para la península ibérica. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Rocío.